Buenos días. Damos inicio a la clase de antenatal durante el cuidado prenatal, ¿verdad? Cernimiento de riesgos. Ya culminamos en las pasadas 6 clases, estuvimos hablando todo lo que era lo normal del cuidado prenatal, ¿verdad? Lo común. Y ahora vamos a empezar a hablar de esas desviaciones de la norma que en ocasiones, ¿verdad? Algunas podemos corregirlas y seguir atendiéndolas como parteras o para parto en el hogar. Y en ocasiones, pues vamos a, ¿verdad? Va a ser preferible que refiramos el cuidado de esta embarazada al obstetra porque ya su embarazo pasa a ser uno de alto riesgo en donde, ¿verdad? Si no tiene el cuidado y el equipo necesario o el acceso a las intervenciones apropiadas, pues ponemos en mayor riesgo la salud de mamá y de bebé. Así que vamos a empezar a hablar un poquito de esas desviaciones de lo normal y a salirnos de lo que hemos estado hablando en las clases anteriores. Para las que vean la grabación más tarde, recuerden que siempre estamos disponibles para contestar sus preguntas a través del email y les envío un recordatorio amoroso de que habíamos enviado algunas tareitas, exámenes y hasta el momento solamente he recibido el de una persona. La fecha límite para entregar era hasta hoy, así que si pueden por favor entre, ¿verdad? Este fin de semana, la semana que viene, ponerse al día con los trabajos, se los agradezco para que entonces cuando terminemos esta clase, que va a ser la semana que viene, puedan empezar sin tener ningún material atrasado ya en su próximo tema a tocar. ¿Cuáles son algunas de las razones para que la embarazada llame a la partera de inmediato? Y siempre, ¿verdad? Desde la cita inicial es bueno hablarles a la familia de cuál es el mejor método de comunicación, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro método de comunicación de preferencia? ¿Cuáles son nuestros horarios regulares de trabajo? Y cómo nos pueden contactar 24 horas del día si fuese necesario. Yo siempre les explico que durante el día me pueden escribir por mensaje de texto, WhatsApp, email, Facebook, si no es nada clínico, nada importante, pero siempre les aclaro que si es algo importante, deben llamarme, no escribirme. ¿Por qué? Porque me pueden escribir por todos lados de cosas que no son importantes, pero yo no me comprometo a contestar esos mensajes rápido. Puede pasar un día, pueden pasar 2 días, porque aunque sí estoy constantemente, ¿verdad? Atendiendo todas las comunicaciones que me llegan, de momento, si estoy en un parto o algo así, no necesariamente voy a estar atendiendo los mensajes de texto, las emails que me entren, etcétera, pero las llamadas siempre las voy a poder ver y siempre, particularmente si sé que, ¿verdad? Es una embarazada, pues voy a poder atenderla. Así que cada una de ustedes tendrá un método de comunicación diferente. Algunas parteras quizás prefieren que les envíen textos o emails. En mi caso, pues mi preferencia es que si es algo importante y es algo clínico, me llamen, porque a veces en el mensaje de texto escriben, me duele mucho la espalda. Pues entonces uno le contesta, ¿desde cuándo te duele? Te duele la parte de abajo, te duele la parte de arriba, solo te duele la espalda, entonces tenemos que esperar esas otras respuestas y quizás de esas respuestas tenemos otras más preguntas para al final, después de 20 minutos de escribir y esperar mensajes de texto, podamos entonces saber exactamente cuál es la recomendación que le queremos dar. En una llamada telefónica quizás esa conversación se pudo haber tenido en 3 minutos, puedes tener más información, puedes, ¿verdad? También quizás enfatizar más en las recomendaciones y darle más importancia a lo que, ¿verdad? Merece más importancia. Así que mi recomendación es que siempre desde esa primera cita inicial usted sea específico con la familia en cuál es su método preferido de comunicación y, ¿verdad? Enfatizar en que como proveedoras de salud de la familia estamos accesibles las 24 horas del día para situaciones de emergencia, para situaciones, ¿verdad? Complicaciones o situaciones que lo ameriten.
Y siempre pues podemos decirle si es, ¿verdad? Si deseas coordinar una cita o cambiar la fecha, o me quieres comentar cómo te fue con el obstetra, ¿verdad? Cosas que no ameritan urgencia, pues me pueden llamar de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, ¿verdad? Podemos tener un horario. El hecho de que seamos parteras accesibles a las familias no significa que no pudiéramos tener un horario que también sea algo razonable para nosotros, sobre todo si tenemos familia. Pero aclarar estas preferencias desde la primera cita, pues ayuda a que a lo largo del embarazo podamos mantener ¿verdad? Una comunicación que no nos estamos cargando porque nos llegan comunicaciones por todos los métodos de comunicación, nos escriben a horas inapropiadas cosas que no son importantes, etcétera. Dicho esto, ¿verdad? Razones para llamar a la partera de inmediato, o sea, 24/7, no importa a qué hora sea, aunque algunas quizás pudieran esperarla, por ejemplo, en la mañana, si ella se dio cuenta cuando orina a las 3 de la mañana, y en otros casos, si queremos saberlo de inmediato. Desechos vaginales con olor fétido, color verde o amarillo, blanco o transparente. Igual si están, ¿verdad? Acompañados de dolor, ardor, picor, el desecho vaginal como verde, amarillo, con olor a pescado, usualmente y particularmente con olor a pescado, esa sería como la clave. Usualmente es vaginosis bacterial. Ya un flujo blanco, amarillo, grumoso o liso, pues particularmente más liso que grumoso, pudiera ser cándida, hongo vaginal, grumoso, pues pudiera irse para los dos lados, va a depender también del olor. Así que, ¿verdad? Con nuestra práctica y mientras más estudiemos, vamos a empezar a diferenciar, vamos a saber diferenciar lo que es un hongo vaginal, de unas tricomonas, de una cándida, de una bacteria vaginosis, por las características, porque son diferentes y mientras más información vamos teniendo, más, ¿verdad? Vamos guardando nuestra maleta de conocimiento para poder diagnosticar adecuadamente y en base a ese diagnóstico, pues dar las recomendaciones adecuadas. ¿Por qué queremos saber, ¿verdad? Que la embarazada está teniendo este desecho vaginal ¿verdad? En el día que se da cuenta y no en 2 semanas cuando es nuestra próxima cita? Primero porque es incómodo, ¿verdad? Para ella, el tener mal olor, picor, flujo extraño, abundante. Segundo, porque hay condiciones que, por ejemplo, digamos clamidia, que aunque muchas veces es asintomático y la embarazada no sabe que lo tiene, pero por decir este ejemplo, si la embarazada estuviera cerca de estar a término, nosotros queremos tratarlo antes de que se vaya de parto con el medicamento antibiótico apropiado. Y en ese caso, si le damos este referido, ¿verdad? Para el medicamento a tiempo, tenemos tiempo de volver a hacerle la prueba para asegurarnos que ya la bacteria no está. Y no, ¿verdad? Llegar hasta el parto sin estar seguras de que ya no tiene clamidia o ya no tiene gonorrea, que son condiciones, ¿verdad? Enfermedades que van a estar vaginales que pueden sí afectar al bebé al nacer vaginalmente. Así que mientras más temprano tengamos esta información, mejores tratamientos podemos dar, mejores resultados podemos tener y podemos asegurarnos de que todo está bien para el parto. En igual manera, por ejemplo, la cándida, que es bastante común en las embarazadas, por los cambios hormonales, porque hay más flujo vaginal normal y pues hay más humedad vaginal. Y la cándida, cuando está, ¿verdad?, en exceso y prolongado a lo largo del embarazo, puede debilitar las membranas y pudiera ser un causante de una ¿verdad?, fuente rota prematuramente. Así que si lo tratamos con tiempo, le damos recomendaciones naturales. Quizás solamente con un tratamiento natural es suficiente, versus si esperamos a que ya esté, ¿verdad?, como demasiado fuerte porque no lo empezamos a tratar desde el principio, y en ese caso
pues a lo mejor el tratamiento natural no va a ser efectivo rápido y tendríamos que recurrir, ¿verdad?, a otros métodos, medicamentos, ya sean over the counter o recetados. Filtración de fluido transparente, amarillo o marrón, no importa si es poco, intermitente o abundante. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Si es fluido, como líquido, no flujo, pudiera significar que la mujer rompió las membranas o se abrió su fuente. Y si la mujer está a término, no nos preocupa, pero si es prematuro, pues tenemos que, ¿verdad?, referir. Lo mismo si es amarillo o marrón, no es lo mismo que si es transparente. Y eso es, si es una señal de parto, queremos saberlo tan pronto ocurre. Si ese fluido es intermitente y no es prolongado, pues puede ser un escape, no necesariamente significa que rompió fuente completo, pero particularmente si es prematuro, es importante el referir porque sabemos que los bebés prematuros pudieran tener mayores dificultades al nacer. También todo va a depender de cuán prematuro sea. Y pues pudiera necesitar equipos respiratorios, ser admitido a quedarse en el hospital prolongadamente. Y ¿verdad?, el hogar no es el lugar más seguro para que un bebé prematuro nazca. Sí, cuando la mujer rompe fuentes, el color, y ¿verdad?, hablarán más de lo que es la fuente rota en la clase de lo que es todo el parto, pero como estamos hablando del embarazo y una mujer pudiera romper fuente durante el embarazo aún no estando de parto y aún no estando a término, es importante mencionarlo aquí también. El color de la fuente, si es amarillo, marrón o verde, puede sugerir que el bebé hizo su primer meconio dentro de ¿verdad?, de la pancita. En ese caso, depende de la cantidad del meconio, si está espeso, si no está espeso, si está bien diluido, si es, ¿verdad?, negro, marrón oscuro versus amarillo bien clarito, y si está a término el bebé o no, pues serían parte de las decisiones que uno tomaría para decidir si sigue siendo una probabilidad o una posibilidad del parto en el hogar. Edema generalizada que no baja luego de dormir toda la noche. Y cuando hablamos de edema generalizada, pues no estamos hablando solamente de la edema en los pies ¿verdad?, hasta el tobillo, que es más frecuente en las embarazadas. Y sobre todo si cuando la mujer se acuesta en la noche, al otro día se levanta con sus pies y tobillos normales, pues no nos preocupamos. Versus si es una mujer que empieza a estar, ¿verdad?, las manos, la cara, los pies hinchados, aunque se acuesta a dormir al otro día se levanta igual o más hinchado, pues ya ahí pudiéramos empezar a sospechar que pudiera ser una señal de preeclampsia. Y eso nos va a llevar entonces a hacer los laboratorios pertinentes para poder, ¿verdad?, diagnosticar o descartar si es o no preeclampsia. Volviendo un momentito para atrás, en el caso de sospecha de preeclampsia, aún antes de llegar a los laboratorios de sangre, podemos hacer la prueba de la tirita de la orina, de la tirilla química, que nos dice si hay exceso de proteína en la orina. Y esa la podemos hacer en la casa, fue parte del equipo que les enseñé que podíamos tener para nuestro cuidado prenatal como parteras. Dolor intenso de abdomen o de cabeza. Dolor intenso de abdomen pudiera ser por diferentes razones, incluyendo posición del bebé cuando se queda mucho tiempo en un mismo lugar y se irrita el área. Pero un dolor intenso también pudiera significar, ¿verdad?, un abrupto de la placenta, que la placenta se despegó y la placenta se pudiera despegar parcialmente, y si se despega como en la parte del centro, no estamos viendo necesariamente un sangrado afuera. Eso pudiera ser una de las señales. Dolor de cabeza. Si es en la parte del frente, ¿verdad?, en la parte de la frente, intenso, pudiéramos también tener una sospecha de preeclampsia junto con otros síntomas. En un ratito vamos a empezar a hablar de la preeclampsia. Si es un dolor de cabeza por los lados, normal, pues sí debemos saber que en el embarazo es más común que las mujeres tengan dolores de cabeza
Me ha funcionado mucho recomendar para eliminar esos dolores de cabeza, sobre todo cuando les están dando todos los días, que merienden cada 2 horas, idealmente que las meriendas tengan algo de proteína, pues a lo mejor se comió medio, nosotros en Puerto Rico le decimos guineo, el banana en inglés, no, sé que en cada país tiene nombres diferentes, pues digamos que se come en medio y complementa con un puñado de almendras, maní, nueces, con alguna fuente de proteína. No es que todo tiene que ser proteínas, pero sí complementar esas meriendas cada 2 horas con buena calidad de proteína, un yogurt, y a veces, si cada 2 horas no es suficiente, cada hora y media vamos a ir bajando hasta ver qué es lo que esta embarazada y el cuerpo de esta embarazada está pidiendo. Bien raro, 1 o 2 veces he tenido que recomendar pequeñas meriendas cada hora, obviamente meriendas controladas y una alimentación bien balanceada y escogida, pero eso ha permitido que los dolores de cabeza sean eliminados. Pero sí enfatizar en que no solamente es meriendas frecuentes, usualmente cada 2 horas es suficiente para minimizar los dolores de cabeza, pero también que tengan pues buena calidad de proteína. Asegurarnos que no es por falta de descanso o de sueño que pudiera causar dolor de cabeza, que no es por altos estresores, que también pudiera ser otra razón, ¿verdad? O causa del dolor de cabeza. La placenta abrupta. Bienvenida, Silvia. La placenta abrupta es, ¿verdad? Cuando la placenta se despega de la pared del útero antes de que el bebé haya nacido, durante cualquier momento del embarazo o del parto. Es una emergencia que pudiera pasar o pudiera ocurrir. Y cuando la placenta se despega completamente, vamos a tener sangrado rojo brillante abundante, dolor. Cuando la placenta se despega parcialmente, si es en algún borde pudiéramos tener sangrado o no, pero si es en el centro de la placenta, como les expliqué ahorita, no necesariamente vamos a tener sangrado, pero sí pudiéramos tener un dolor abundante y agudo que se queda todo el tiempo, particularmente en el área donde estaba implantada la placenta. Y sabemos, ¿verdad? La mujer no va a saber dónde estaba implantada la placenta, a menos que hayamos tenido un sonograma que nos dijera que la placenta estaba fundal o posterior o anterior, pero ese dolor agudo es una de las señales. Contracciones fuertes y constantes y que van en aumento de intensidad antes de las 37 semanas de embarazo. Pudiera ser señal de parto prematuro. Pudiera ser señal si es durante las primeras 20 semanas de aborto, una pérdida espontánea. Así que si queremos saber si la mujer, ¿verdad?, está teniendo contracciones fuertes. Voy a hacer una interrupción para contestar el mensaje del chat. Ok, continuamos. Así que pues contracciones fuertes y constantes con un patrón de tiempo que cada vez se van acercando más y son más corridas, que cada vez son más largas y cada vez son más intensas antes de las 37 semanas, no sería normal. Sería para preocuparnos y para, ¿verdad?, ser proactivas y tomar decisiones. En caso de ser durante las primeras 20 semanas, se considera un aborto espontáneo. Podemos recomendar descanso. El descanso no necesariamente va a detener un aborto espontáneo, pero sí, ¿verdad? Pudiera sí ayudar un poco y pudiera también prolongar el embarazo y también puede darle, no diría paz, pero cierta paz a la mujer de que hizo todo lo que estaba a su alcance para, ¿verdad?, retener al bebé seguro dentro de ella. En caso de parto prematuro, sí se va a recomendar descanso. A veces 4 oncitas de vino pueden ayudar a relajar
el útero y ayudar a que esas contracciones se aflojen y se vayan desapareciendo. Pero cuando, ¿verdad? Suplementos de magnesio, mucha hidratación, hay diferentes recomendaciones que podemos dar, pero, y vamos a entrar más adelante, vamos a estar entrando más a fondo en diferentes de estas complicaciones, pero cuando tenemos una mujer, ¿verdad?, embarazada con señales de aborto espontáneo o parto prematuro y lo que estamos intentando en el hogar o recomendando en el hogar no es suficiente para detenerlo, vamos a referirla a que se mueva al hospital, porque en caso de contracciones prematuras hay medicamentos que pueden ayudar a detener estas contracciones. Hay medicamentos que si no se logra, ¿verdad?, exitosamente detener el proceso de parto y se está visualizando que quizás como quiera el bebé va a nacer antes de tiempo, pues a veces deciden ponerle, ¿verdad?, una inyección a la mamá con esteroides para madurar los pulmones del bebé y que el bebé tenga mejores probabilidades de que sus pulmones estén funcionando tras el nacimiento. Así que siempre vamos a tener recomendaciones que podemos intentar en el hogar, vamos a abundar en ellas durante la clase de hoy y la próxima clase, pero si vemos que lo que estamos recomendando en cualquiera de los escenarios, no solamente en este ejemplo, no es efectivo para esta mujer en particular, porque sí pudo haber sido efectivo para otra mujer, pues vamos a recomendar, ¿verdad?, una transferencia de cuidado hasta tanto la mujer salga de estar bajo este riesgo. Disminución o falta de movimiento siempre es una de las razones que le enfatizo a las mujeres que me llamen si tienen esta preocupación o notan que el bebé no se está moviendo adecuadamente o no se está moviendo como normalmente lo hacía. Y como hablamos durante el cuidado prenatal, en salud, todos los bebés tienen patrones de movimiento diferentes. Así que, ¿en qué caso nos vamos a preocupar? Nos vamos a preocupar cuando para el patrón particular de este bebé, que solamente su mamá lo conoce, hay una diferencia marcada. Y también cuando a pesar del estímulo, tomarse algo frío, comer, tomarse algo dulce, recostarse del lado izquierdo, moverse la pancita, si a pesar de todo eso no tenemos ningún tipo de movimiento, pues, ¿verdad?, nos preocupamos y entonces enviamos o vamos a su casa a monitoreo, ¿no? O las referimos a tener un monitoreo dependiendo cuál sea el manejo y el protocolo de cada partera. Esto pudiera ser señal de que el bebé está en estrés, de que no está recibiendo suficiente oxígeno, de que tiene de que tiene muy poquito líquido amniótico. Puede ser señal de muerte intrauterina. Y aún cuando hay muerte intrauterina, la mujer pudiera sentir cierto tipo de movimiento, que obviamente no son patadas y movimientos del bebé como típicamente los hace, más como el movimiento completo del cuerpo porque está dentro del líquido, así que se puede mover de un lado al otro. Y también si el útero tiene algún tipo de actividad como contracción, pues se puede sentir como si el bebé se estuviera moviendo de alguna manera. Así que por eso no es solamente cuando el bebé no se mueva, sino cuando se mueva diferente a su patrón normal con una disminución marcada de movimiento. A partir de las 28 semanas, se recomienda que las embarazadas, ¿verdad?, cuenten los movimientos del bebé 1 o 2 veces al día, por lo menos por 1 hora completa, y lleve un registro de eso para saber cuál es su patrón de movimientos normal y en caso de que algún día vea que no es parte de su normal, poder comunicarse con la partera o con su obstetra a tiempo para hacer la, ¿verdad?, evaluación necesaria. Sangrado no siempre es una señal de que algo anda mal, pero siempre va a ser una razón para que la embarazada llame a la partera. Hasta el 25% de las mujeres presentan sangrado vaginal en algún momento de su embarazo. Usualmente ocurre más durante los primeros 3 meses, pero puede surgir en el segundo y tercer trimestre. En embarazos gemelares, este sangrado puede ser más común. En los primeros 3 meses de embarazo, al principio habíamos hablado, no en los primeros 3 meses, no, pero al principio, alrededor de 6 a 10 días luego de la implantación, habíamos hablado que podía haber un sangrado, que era normal, no es abundante y no es repetitivo tampoco.
Pero ya luego de esto, durante los primeros meses, puede ser señal de un aborto espontáneo, de que el cuello del útero, ¿verdad?, está abriendo, de un embarazo ectópico, y particularmente si hay ya como una ruptura, pudiera haber sangrado. En este caso referimos, en cualquiera de los dos escenarios referimos para evaluación y tratamiento. Durante el segundo y el tercer trimestre, el sangrado ya no es tan común, aunque sí pudiera ocurrir sin ser, ¿verdad?, una amenaza al embarazo o al bebé. Pero pudiera ser desprendimiento prematuro de la placenta o abrupto de la placenta, que particularmente si es, ¿verdad?, bastante o completo, es una emergencia en donde las probabilidades de vida del bebé es bien bajita, sobre todo si esto le está pasando a la embarazada mientras está en su trabajo, estaba durmiendo en su casa, ¿verdad? Y a lo que llega al hospital y a lo que la evalúan y le hacen una cesárea, ¿verdad? Todo ese tiempo, una vez se despega la placenta, el suplido de oxígeno que va al bebé en unos minutos se va a acabar. Así que, ¿verdad? Una de las razones que si es una sospecha es ve corriendo al hospital más cercano. Como estés vestida, con el transporte más rápido, ¿verdad? Que más accesible, ¿no?, que tenga, pero hay que moverse rápido al hospital. Pudiera ser un aborto espontáneo, y los abortos, porque todavía se considera hasta las 20 semanas que es un aborto espontáneo, y ya después de las 20 semanas, pues hablamos ya de ¿verdad?, cambia el término, ¿no? Y pudiera considerarse como, perdónenme, como muerte intrauterina o parto prematuro si se fue de parto la mujer. Pero en las primeras 20 semanas se considera, ¿verdad?, a nivel de nombre como un aborto espontáneo. Y en caso de tener un aborto espontáneo que es inminente, en donde ya no hay, ¿verdad?, nada que se pueda hacer, si se piensa que todo salió, todo, ¿verdad?, placenta, saquito, el bebé, y no hay un sangrado que nos preocupe, y el sangrado después de una pérdida puede ser por alrededor de una semana, abundante como una menstruación, pero lo mismo, cada día debe ser un poquito menos, no debe ser mucho más que eso. Si el sangrado nos preocupa porque es excesivo, si está dándole fiebre a la embarazada, si está botando secreciones verdes, señales de infección, o es un dolor extremo, que pudiera ser señal de que alguna partecita todavía está adentro y la pérdida no fue, el aborto no fue completo, se va a recomendar ir al hospital, y en el hospital, pues dependiendo de lo que encuentren, va a ser la recomendación. Si es que hay algo adentro, pueden recomendar hacer un raspe, ¿verdad?, donde ellos entran al útero para limpiarlo, por decirlo así. Pueden recomendar medicamentos para inducción de las contracciones y que entonces el mismo útero expulse. Y sangrado vaginal también pudiera ser señal de placenta previa, cuando la placenta se ubica encima del cervix, ya sea completo o parcial. Pues en esos embarazos con la placenta encima cubriendo el cervix, hay más probabilidad de sangrado. Pero también un sangrado pudiera ser por pólipos, en el cervix o en el canal vaginal. Pudiera ser por una infección severa, pudiera ser por cuando la mujer tuvo relaciones sexuales y después tuvo algún sangrado, porque, ¿verdad?, las paredes, el canal vaginal tiene más vasos sanguíneos fluyendo, está un poco más inflamado, pudiera estar más sensitivo también. Las infecciones de orina en el embarazo, al igual que las infecciones de hongo vaginal como el cándida, son más frecuentes. Los cambios hormonales, puede ser por cambios en los tractos uterinos, los uréteres, que ahora quizás están más, ¿verdad?, más por el crecimiento del útero y el peso del bebé, pueden estar un poquito más comprimidos. Fluidos estáticos. ¿Por qué estáticos? Porque cuando el útero, ¿verdad?, ya está
grande creciendo, el bebé más grandecito, el útero comprime la vejiga constantemente. Y antes quizás era fácil que cuando la embarazada fuera a orinar la vejiga vaciara completamente, pero en el embarazo quizás hay más retención de orina dentro de la vejiga que no se limpió completamente y al quedarse esa acumulación prolongada, pues aumenta las probabilidades de una infección de orina. Puede ser por crecimiento de bacterias también y puede tener o no síntomas. Por eso los cultivos de orina se recomiendan en cada trimestre, o por lo menos al principio y al final del embarazo, aun cuando no hayan síntomas, a todas las embarazadas para asegurar que no hay, ¿verdad?, nada de qué preocuparnos. Y las infecciones de orina, aunque son fáciles de tratar por lo general, son ¿verdad?, importantes de diagnosticar a tiempo, porque una infección de orina que no se trata adecuadamente puede progresar y puede convertirse en una infección de los riñones. Y una infección de los riñones puede causar un parto prematuro, ¿verdad? Así que tenemos esa cadena de complicaciones que van en aumento por no haber tratado, ¿verdad?, adecuadamente y a tiempo una infección de orina que era más fácil de manejar que una infección de los riñones y era más fácil de manejar que un, ¿verdad?, proceso de parto que está empezando prematuramente. En la prueba de orina o el urinálisis, vamos a ver los nitritos. Es un subproducto de rompimiento de las bacterias, así que van a estar en mayores cantidades si hay bacterias en la orina. Vamos a ver los leucocitos, que si aparecen positivos junto a los nitritos o si aparece positivo junto a los glóbulos blancos, pues es un indicador para hacer un cultivo de orina. Si solamente se había hecho un urinálisis sin un cultivo de orina y salió leucocitos altos y salió glóbulos blancos altos, ya eso es una razón para dar fuertes recomendaciones para manejar una infección de orina con, ¿verdad?, con recomendaciones naturales, que ya mismo vamos a entrar ahí, aun cuando no tengamos un cultivo. Ahora, si solamente eran los leucocitos, los glóbulos blancos están bien, podemos esperar el resultado del cultivo para ver si era necesario o no. Como les dije, la infección de orina puede progresar a ser infección de los riñones y una de las señales de infección de los riñones puede ser sangre en la orina. No sangre vaginal, sino sangre en la orina. Y también en el urinálisis vemos si hay bacterias en la orina. Ahora, el cultivo es lo que nos dice específicamente el tipo de bacteria que hay y cómo tratarlo. O qué antibióticos son los adecuados para esa bacteria en particular. ¿Cómo evitamos ¿verdad?, las infecciones de orina que dijimos que son más recurrentes durante el embarazo? Con una buena higiene. Limpiarnos siempre, ¿verdad?, que vayamos a orinar y recomendárselo a las embarazadas de al frente hacia atrás, de la vulva hacia el ano. Orinar cada vez que sienta la necesidad. Como les dije, la vejiga a veces durante el embarazo es más difícil que expulse todo el orín de cantazo. Así que si a eso le añadimos que la embarazada está aguantando las ganas de orinar, pues lo empeoramos. Así que aunque la embarazada sienta que tiene que ir a orinar cada media hora, es mejor que vaya a orinar cada media hora y explicarles que eso puede ayudar a que la vejiga se mantenga más limpia y a prevenir infecciones de orina. Ropa interior de algodón. Y estas mismas recomendaciones también, particularmente lo del algodón, ¿verdad?, puede ayudar a prevenir el hongo vaginal. En vez de licra, que el licra pues mantiene más calor y se queda la humedad más tiempo adentro, tomar mucha agua. Y cuando me llama alguna embarazada que está empezando a sentir como un poquito de ardor al orinar o siente que no puede orinar adecuadamente, una de las cosas que les digo, empieza a beber un vaso de agua cada hora o una botella de agua de 16 a 20, un vaso de agua, un vasito de 7 onzas cada media hora o una botella completa de agua cada hora para que empiece a orinar corrido. Y si lo empieza a hacer y en las próximas 6 horas va mejorando, pues siga con esa recomendación. Si no, pues obviamente vamos a otras recomendaciones. Jugos de arándano, cranberry, ciruelas,
ayudan mucho con las infecciones de orina, pero si estamos recomendando jugos, tienen que ser jugos 100% naturales y deben ser jugos libres de azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar aumenta tanto las probabilidades de infecciones de orina como de infecciones vaginales. Así que también parte de las recomendaciones que vamos a darle es siempre alimentación. He enfatizado que la alimentación es una de las herramientas más grandes que tenemos para la prevención de las complicaciones durante el embarazo. Así que vamos a recomendar eliminar todos los dulces o azúcares refinados de postres, flanes, cheesecake, chocolate, helados, mantecados, refrescos, jugos altos en azúcares que no sean 100% naturales sin azúcar añadida. Eliminamos todo eso. Y empezamos a tener control sobre los arroces, panes, pastas, que sabemos que particularmente al ser blancos y en exceso, también se va a convertir en azúcar en el cuerpo. Así que estas recomendaciones de alimentación también las vamos a dar en caso de infecciones vaginales o de orina. Evitar productos sanitarios que toquen el ano, la vagina y la uretra. Dentro de ellos, lo que son las toallas ¿verdad? Femeninas o sanitarias, o las toallas diarias también, que muchas mujeres tienen la costumbre de utilizarlas en el día a día. No solamente que, ¿verdad? Si son grandes, tienen contacto desde la vulva hasta el ano, pero también que mantienen la humedad, y es lo mismo como el panty que no sea de algodón, ¿no? Que mantiene el área más húmeda y es un área que de por sí es húmeda, y esto puede aumentar las probabilidades de ¿verdad? Las bacterias en un ambiente húmedo pueden crecer a mayor velocidad. Recomendaciones en lo que llegan los cultivos y la tirilla química, si tenemos tirillas químicas que nos dicen leucocitos, nitritos, porque hay tirillas químicas, la más sencilla, ¿verdad? Pues solamente la compramos para proteína y glucosa, pero también pudiéramos tener tirillas químicas que nos miden leucocitos, nitritos, entre muchas otras cosas. Pero si era solamente, si estamos esperando el cultivo de orina, como quiera empezamos y ya tenemos, ¿verdad? Le dimos el cultivo porque el urinálisis tenía sospecha de que hay infección de orina, aun cuando sea asintomática, empezamos a dar recomendaciones de tomar vitamina C cada 4 horas, 500 miligramos. Comprar un suplemento de Cranactin o Dimanos, son 2 suplementos altos en cranberry, vienen en pastillas, y estos suplementos, pues, al igual que como el jugo de cranberry, ¿verdad? Van a ayudar a minimizar la infección de orina. Las infecciones severas, que ya la mujer siente ardor, dolor, le molesta, la orina está oscura, pues vamos a recomendar uva ursi, 1 taza cada 4 horas por 2 días y 1 taza diaria por los próximos 3 días. Si siente la necesidad de tomarla un poco más, puede hacerlo, pero no más de 10 días corridos. La cranactina y el timanos pues no tienen como ningún efecto secundario para el embarazo, son suplementos como casi como si se estuviera tomando el jugo de cranberry. Y si ya tuviésemos el cultivo, porque los cultivos se tardan como 2 días, así que puede empezar con todo esto por 2 días y a lo mejor ya se van los síntomas. Y en ese caso se repite en 1 semana para asegurarnos que el cuerpo limpió bien. Pero si nos llega el cultivo y confirmamos que hay una infección de orina y en adición ya van 2 o 3 días desde que se hizo la prueba a la mujer y los síntomas siguen, vamos a seguir las indicaciones de los medicamentos, ¿verdad? Antibióticos, que el cultivo, por la prueba de sensibilidad que usualmente hacen a la vez que hacen el cultivo, nos está recomendando. Así que ahí ya pasamos al tratamiento médico. Siempre después de terminar un tratamiento para infección de orina, ya sea natural o de antibióticos, cuando la mujer termina el tratamiento, si los antibióticos usualmente son 7 días, 5 a 7 días, cuando termine va a esperar desde el día que terminó 1 semana más para repetirse el urinálisis y el cultivo de orina. Y así vamos a estar seguros de que ya la infección de orina se fue y se trató adecuadamente.
La prueba de detección cuádruple, o lo que en Puerto Rico le decimos la alfa-fetoproteína, aunque mide, ¿verdad?, otras cosas también, es una prueba que se hace para conocer el riesgo de que el bebé tiene de nacer con síndrome de Down y defectos congénitos de la columna, como lo es la espina bífida y la trisomía 18, o defectos del tubo neural. Y esta prueba, o sea, mide síndrome de Down, defectos del tubo neural, como lo es la espina bífida y trisomía 18. Específicamente nos da un positivo o un negativo a alto riesgo o un negativo a alto riesgo de este bebé que se está gestando. La prueba de sangre se recomienda realizar entre las 15 a las 19 semanas de embarazo. Es más precisa de las 16 a las 18 semanas. Es una prueba de sangre, no es una prueba invasiva para el bebé, no es una prueba que requiera que la embarazada la haga en ayuna, y es una prueba bastante rutinaria, ¿verdad?, para las embarazadas en muchos países hoy en día. No es una prueba diagnóstica, como menciono desde el principio, es una prueba que mide las probabilidades de riesgo, ¿verdad? Va a decir, este bebé tiene tantas probabilidades de padecer de síndrome de Down, por ejemplo, así que eso me da un positivo. Esa información de la sangre, ¿verdad?, la evalúan tomando en cuenta la raza de la mujer, la edad de la mujer, el tiempo de gestación. Así que es una prueba con un alto índice de falsos positivos y con un índice quizás no tan alto como los falsos positivos, pero también existente de falsos negativos. Así que no es una prueba diagnóstica y no es una prueba que si sale positivo significa que el bebé tiene alguna de estas condiciones, o que si sale negativo significa que el bebé no tiene alguna de estas condiciones. La prueba mide la alfa-fetoproteína, que es una proteína producida por el bebé, y esta prueba solamente detecta del 10 al 20% de los bebés que van a nacer con síndrome de Down. Gonadotropina coriónica humana, es la hormona producida por la placenta. Mide el estriol libre, que es una forma de la hormona del estrógeno producida en el feto y la placenta. Y la inhibina A, que es una hormona secretada por la placenta. Y ella coge todas esas cantidades de esas hormonas, en qué cantidades están, más la información que les mencioné anteriormente, para sacar esa deducción de positivo o de negativo. Un resultado anormal de la prueba no significa que el bebé tenga un defecto congénito. Con frecuencia los resultados pueden ser anormales si el bebé es mayor o menor de lo que el médico había pensado en el tiempo de gestación. Porque les dije que esa prueba toma en consideración específicamente el tiempo que el bebé tiene el día que se hace la prueba. En caso de que saliera un positivo, siempre, ¿verdad?, educar a la familia desde antes de hacérsela acerca de esto, que no es una prueba diagnóstica, que si sale positivo no necesariamente el bebé tiene alguna condición, pero una de las recomendaciones que se hace si saliera algún positivo es que la embarazada se pueda realizar una ecografía o un ultrasonido de segundo nivel para evaluar el cerebro del bebé, la médula espinal, los riñones, el corazón del bebé, y eso mide también anatómicamente, ¿verdad? Hay unos marcadores de los bebés con estas condiciones que el especialista que está haciendo la evaluación va a tomar en consideración para decir si el bebé tiene características de un bebé con síndrome de Down, por ejemplo, y junto a este resultado, las probabilidades de que el bebé tenga síndrome de Down son tantas, ¿verdad? Porque igual no es que con un sonograma se puede diagnosticar, pero sí puede ser bastante asertivo ambas evaluaciones en conjunto. Si en la ecografía sale, ¿verdad?, que las probabilidades de que el bebé tenga alguna de las condiciones es mayor, la familia tiene la opción, no la obligación, de realizarse una amniocentesis, que es un procedimiento en el que se extrae líquido amniótico con una aguja que entra a través del abdomen hasta la cavidad del útero, haciendo un, ¿verdad?, ultrasonido a la misma vez para asegurar que la aguja no causa daño al bebé, daño directo al bebé. Y esas células fetales, ¿verdad?, que están flotando en el líquido amniótico,
específicamente las de los cromosomas fetales, se evalúan para detectar o descartar estos defectos congénitos. La amniocentesis tiene, ¿verdad? Aumenta las probabilidades de un aborto espontáneo, así que es un factor a considerar. Y asesoría genética por un, ¿verdad?, médico geneticista, en donde se puede evaluar la mamá, el papá, su familia, su sangre, para determinar si genéticamente hay mayores probabilidades de que este bebé, ¿verdad?, venga con alguna de estas condiciones. Ahora vamos a empezar a hablar de la preeclampsia. La preeclampsia es una condición que aún hoy en día se estudia. No tenemos hay cada vez mejores teorías y fuertes teorías acerca de las causas, pero no hay una teoría que esté 100% comprobada. Anne Fry, en su libro, menciona que es un desorden por mal funcionamiento del hígado que lleva a la reducción del volumen de sangre. Si no hay hemoconcentración, ¿verdad?, que la hemoglobina empieza a subir, tampoco se puede considerar que es un preeclampsia. Así que la preeclampsia tiene unos síntomas, sí, pero se diagnostica también en conjunto con los resultados de pruebas de laboratorio. Otros mencionan que la causa exacta de la preeclampsia no se conoce. Se sabe que la nutrición adecuada ayuda a reducir o revertir los síntomas. Y en las últimas, ¿verdad?, años, las teorías han indicado que la preeclampsia tiene que ver más con la placenta y con la forma en la que la placenta se implanta y mucho que ver con los vasos sanguíneos de la placenta que están, ¿verdad?, adheridos al útero de la mujer. Es bien interesante. La invito, no como asignación o tarea, pero sí como parte de, ¿verdad?, aumentar el conocimiento y reforzar un poquito más a buscar información sobre la preeclampsia y sus causas para que puedan empaparse y debatir. La preeclampsia y la eclampsia o toxemia no es lo mismo. En la eclampsia o toxemia pudiéramos tener todos los mismos síntomas que en la preeclampsia, pero se suman las convulsiones o crisis epilépticas. En una mujer que no tiene historial de convulsiones, de ataques epilépticos, y que no tiene ninguna, ¿verdad?, historial de condiciones cerebrales preexistentes. O sea, esta convulsión no es en una mujer que usualmente convulsa, ¿no? Sino en una mujer que nunca en su vida ha convulsado y que no tiene ninguna condición cerebral que la ponga en mayor riesgo de convulsiones. Eso junto con, ¿verdad?, otros síntomas, los mismos de la preeclampsia. ¿Cuáles son estos síntomas? Pues cuando la preeclampsia está empezando, además de la subida en la hemoglobina y la bajada en las plaquetas, pues puede haber hinchazón de las manos, de la cara, de los ojos. Pues como les había dicho ahorita, en los pies va a ser hasta cierto punto normal, pero cuando es de momento toda la cara, que la embarazada se acostó a dormir normal, y de momento al otro día cuando se levanta la cara está completamente inflamada, no se ve normal, pues ya eso es diferente a una hinchazón normal de una embarazada. Aumento repentino de peso en un periodo de 1 a 2 días, más de 1 kilogramo o 2 libras. No es normal, ¿verdad? La embarazada puede subir semana a semana, pero no de un día al otro. En la preeclampsia grave, dolores de cabeza que no desaparecen, usualmente en la parte del frente de la cabeza, en la frente. Dolor abdominal en el lado derecho, debajo de las costillas, que es donde está ubicado el hígado. Dolor también puede sentirse en el hombro derecho y puede ser también como entre el derecho y un poquito para el centro, lo que le llamamos el área epigástrica o el epigastrio. Irritabilidad, ¿verdad? Como no se siente, no es su normal. No orina con mucha frecuencia porque hay retención de líquido, a pesar de que está ingiriendo agua lo normal, que esperemos que sea mucha agua, de momento no está orinando esa misma cantidad de líquido. Náuseas y vómitos que aparecen de la nada, cambios en la visión como pérdida temporal de la visión, ver puntos o luces centelleantes, fotosensibilidad y visión borrosa.
Aumento de la presión arterial, aumento en las enzimas, y el aumento de la presión arterial, ¿verdad? Puede ser desde el segundo o en el tercer trimestre. La preeclampsia es una condición que surge luego de las 20 semanas de embarazo y no en el primer trimestre de embarazo. Aumento en las enzimas del hígado, que ya esto lo vamos a ver en laboratorios de sangre, tomando en cuenta la fosfata alcalina que la produce la placenta y que esta va a aparecer elevada si hay preeclampsia. Y hiperreflejos o clonus, que durante el cuidado prenatal en salud habíamos hablado y habíamos visto videitos de por qué, como parte del examen inicial, evaluamos los reflejos de la mujer para ver, en caso de sospecha de esta condición, ¿verdad? Cuando están diferentes a su normal y son hiperreflejos para ella. ¿Cuándo revertir la preeclampsia? Un bebé que no crece adecuadamente desde la semana 22 a la 29, una hemoglobina, hematocritos que aumenta a las 28 semanas, ¿verdad? Se eleva considerablemente. Por ejemplo, una embarazada que su hemoglobina normal es 11 y así la ha tenido todo el tiempo y de momento ahora está en 14. Enzimas pueden estar normales y la madre sentirse bien. Y estas señales, ¿verdad? Lo que estamos leyendo ahora, sin señales que sean obvias de que la mujer tiene preeclampsia, que ya ahí es diferente. Este cuadro, ¿verdad? Empezamos a ver estas señales primero, pero este cuadro puede empeorar en una semana si no se corrige. Como la preeclampsia también con sus síntomas pueden surgir de un momento al otro porque la embarazada no se había dado cuenta de que los síntomas anteriores eran algo para qué preocuparse. En este momento, cuando todavía no está, ¿verdad?, la condición grave y es señales lo que estamos teniendo o sospecha, podemos, ¿verdad?, trabajar con una alimentación adecuada para revertir los problemas. Las enzimas son catalizadores que ayudan en la digestión y algunos de los alimentos que producen enzimas digestivas son el yogur, la papaya, la piña, mangos, sandía, arándanos, frambuesas, brócoli, apio, col, remolacha, albaricoques, peras, cerezas, melocotones, fresas, manzanas frescas, pimientos, tanto rojo, amarillo como verde y naranja, tomates, uvas, miel cruda y sin pasteurizar, está fresca, soya, papas amarillas y vinagre de manzana. Y todos estos alimentos, ¿verdad? Mientras más naturales, orgánicos puedan ser, mejor. Enfocar, recomendamos, ¿verdad? Una dieta alta en proteínas cada hora por 4 a 7 días y vemos cómo va cambiando en los laboratorios y en los síntomas. Y después, si eso mejora, si eso sí hace que mejore, el que ingiera una proteína, una buena, ¿verdad?, proteína cada hora, entonces podemos recomendar que empiece a hacerlo cada 2 horas. Ahora, si no hay cambios con este aumento de la proteína, pues hay que indagar más y referir, porque lo natural lo vamos a intentar y queremos ver cambios en este periodo de tiempo. Si no está funcionando, vamos entonces a buscar otras herramientas. Tomar, ¿verdad?, líquidos, lo normal, abundante pero no exceso, y sal a gusto, eliminar, ¿verdad?, preferiblemente todo lo que es sodio, enlatado, congelado, o lugares de comida rápida. Vamos a recomendar la mejor calidad de comida posible. Eclampsia o preeclampsia. Pues antes de llegar ahí, déjenme escribirles para que lo puedan buscar. Si buscan, estás en un research de, así mismo, Dr. Gruber Pregnancy Diet, van a encontrar, ¿verdad?, una dieta que esta persona en sus investigaciones dice que es una dieta para prevenir la preeclampsia y para tratarla, y no solamente se recomienda cuando ya estamos viendo, ¿verdad?, el inicio de estos síntomas, pero también esta dieta se recomienda, o este tipo de alimentación,
para las mujeres desde el principio del embarazo que ya han tenido preeclampsia o sospecha de preeclampsia en embarazos anteriores o presión alta. Así que la pueden, ¿verdad? Como parte del research, de buscar las teorías de lo que causa la preeclampsia y la eclampsia, también estudiar acerca de esta dieta. Ahora sí. La eclampsia, que como dijimos es con las convulsiones, o la preeclampsia, tiene como riesgo la separación de la placenta, porque los vasos sanguíneos tengo la palabra en inglés en mi cabeza, como si se pusieran más pequeñitos porque se aprietan, ¿no? Cuando la presión alta sube, los vasos sanguíneos se comprimen, no es la palabra correcta, pero no me sale en español, es constriction de los vasos sanguíneos, y no, en verdad, no hay un flujo adecuado de un lado al otro, y eso puede causar separación de la placenta, sobre todo en una alta presión descontrolada. Parto prematuro, que lleva a complicaciones en el bebé, ya sea porque el cuerpo sabiamente, ¿verdad?, reconoce que ya el cuerpo no está siendo un lugar saludable para este bebé y empieza el parto prematuro espontáneamente, o ya sea porque se decide que el bebé, de acuerdo al cuadro que estamos viendo, es mejor que nazca aunque sea prematuro. Conteo de plaquetas bajo o trombocitopenia, y esto, ¿verdad? Cuando hablamos si nos vamos a la visión del parto, unas plaquetas bajitas, ¿verdad? Las plaquetas son lo que nos ayuda a coagular la sangre en el cuerpo, y una concentración baja de plaquetas puede aumentar las probabilidades de una hemorragia postparto o minimizar el que se pueda controlar adecuadamente una hemorragia postparto. El HELP, que ya mismo vamos a entrar a lo que es el HELP, muerte de bebé, convulsiones en la madre, y la muerte del bebé puede ser por la misma separación de la placenta, por la presión tan alta que aunque la placenta no se despega, no está recibiendo suficiente sangre y no le está llevando suficiente oxígeno al bebé. Puede ser por el mismo parto prematuro, o por, ¿verdad?, que tenga que nacer antes de tiempo. Puede ser a causa de las convulsiones de la mamá, porque en unas convulsiones prolongadas que no se, ¿verdad?, tratan que no se tratan adecuadamente, o que no se tratan a tiempo, o que no responden al tratamiento, pueden minimizar, ¿verdad?, el suplido de oxígeno también al bebé durante ese periodo de tiempo. Y aumentar las probabilidades de hemorragia, como les expliqué. El HELP, es el síndrome de HELP, que, ¿verdad?, es como, por las siglas, tienen un significado, que es lo que le da el nombre. La H de hemólisis, que es la descomposición de los glóbulos rojos. El LEL de las enzimas hepáticas elevadas, que ya esto es porque el hígado no está trabajando adecuadamente. LP de conteo de plaquetas bajitos, que es lo que tiene que ver con la trombocitopenia que les acabo de explicar. No se ha encontrado una causa para el síndrome de HELP, ¿verdad? Todas estas tres condiciones no son la misma, no porque una mujer tuvo preeclampsia, tuvo eclampsia o tuvo HELP, pero sí se entrelazan y una puede empeorar a la otra y llevarla a la otra, ¿no? Este síndrome se presenta en aproximadamente 1 a 2 de cada 1000 embarazos y en el 10 a 20% de las mujeres embarazadas con preeclampsia o eclampsia severa. Así que del 10 al 20% de las mujeres que tienen preeclampsia o eclampsia pueden, ¿verdad?, progresar a padecer del síndrome de HELP. Casi siempre el síndrome se presenta antes de que el embarazo esté cerca de las 37 semanas. Algunas veces se puede manifestar en la semana posterior al nacimiento del bebé. Y la preeclampsia en particular es una condición específica del embarazo que ocurre que pudiese ocurrir luego de las 20 semanas de embarazo y hasta las 6 semanas postparto. No es
común que ocurra en el posparto, pero es una, ¿verdad? Una posibilidad. Y a nivel mundial, la estadística es que hay 25% de muertes maternas relacionadas a la preeclampsia, ¿verdad? Y 25% es un número bien alto. Y no me refiero a 25% de las embarazadas, sino de las embarazadas que son diagnosticadas con preeclampsia, 25% de ellas mueren por las diversas razones, complicaciones acarreadas por la misma condición, no se vio a tiempo, no hubo tratamiento, el cuerpo no respondió al tratamiento, ¿verdad? Por diversas razones, por la hemorragia. Así que sí es una condición que debemos tratar, ¿verdad? A tiempo. Y que debemos manejar adecuadamente, que debemos saber cómo diagnosticar, saber cuáles son los síntomas, hablarlos con la familia desde el embarazo, no cuando ya los síntomas hayan empezado, sino, ¿verdad? A las 20 semanas, 22 semanas es un buen momento para decirle a las embarazadas, la preeclampsia es esta condición, y le explican un poquito, es una condición que, ¿verdad? Solamente ocurre en el embarazo, una forma de prevenirla es teniendo una alimentación alta en proteínas, ¿verdad? Controlando la ingesta de sodio, comer sal de mar a gusto, pero tampoco exagerado. Y estas son las señales o los síntomas de la preeclampsia. Si tú sientes o experimentas alguno de estos síntomas, me gustaría saberlo rápido. Y ya, en cada cita prenatal, siempre después de que ya las eduqué acerca del tema, en las citas después de esa primera cita de educación, alrededor de las 20-22 semanas, en las próximas citas le pregunto, como siempre les pregunto, ¿tienes dolor al orinar, exceso de flujo vaginal, sangrado, náuseas, vómitos, hinchazón, calambre? ¿Has tenido señales de preeclampsia? ¿Ves? Es parte ya de la rutina que tengo como parte de mi cuidado prenatal, el asegurarme que no esté omitiendo nada pensando que es normal. Ay, a lo mejor no estoy orinando mucho, pero no pensé que fuera algo importante, ¿no? Así que siempre queremos saberlo, aunque no sea algo importante para ella. Y siempre pues, evaluando, ¿verdad? También la presión arterial en cada cita, importante. Déjenme ver hasta dónde vamos a llegar hoy. Ok. Coagulación intravascular diseminada es un trastorno grave en el cual las proteínas que controlan la coagulación de la sangre se vuelven anormalmente activas. Se forman pequeños coágulos de sangre que pueden taponar los vasos y cortar el riego sanguíneo a diversos órganos como el hígado, el cerebro o el riñón. Y esto pudiera ser, ¿verdad? Una condición, no es específica del embarazo, esto particularmente sí le puede ocurrir a cualquier persona aún no embarazada, pero en mujeres y también a una embarazada sin haber tenido preeclampsia, ¿verdad? Pero en mujeres que han tenido preeclampsia, eclampsia, donde el hígado se ha visto afectado, ¿verdad? Una de las complicaciones que pudieran venir detrás de esto, pues también es la coagulación intravascular diseminada. También, si luego del parto se quedara, ¿verdad? Hubiera retención de placenta dentro del útero o algún pedazo que se quedó, puede causar coagulación intravascular diseminada. So, otra de las cosas que lo pudiera causar, pero también pues, ¿verdad? Preeclampsia porque es una condición que involucra el hígado. Comida esencial para el desarrollo en salud de bebé y mamá y para evitar la preeclampsia. Lo hablamos en cada cita, la alimentación. Siempre le vamos a preguntar qué ha comido ese día o el día anterior o cómo ha estado comiendo esa última semana. Obviamente en la primera cita siempre enfatizamos en la nutrición.
Y de acuerdo a lo que ella está comiendo y a lo que sabemos, pues vamos a escoger cosas que ella sí coma, pero dentro de eso lo mejor que le podemos recomendar. Mucha proteína, sal de mar a gusto, y eliminar sodio. Un libro que se puede recomendar es What Every Woman Should Know, ¿verdad? Lo que cada mujer debería saber. The Truth About Diets and Drugs in Pregnancy. La verdad de la alimentación o de la dieta y las drogas o medicamentos en el embarazo. Hasta aquí dejamos la clase de hoy. Si tienen dudas, preguntas, esperar un minutito. Siempre a las órdenes. Recuerden, ¿verdad? Recordatorio otra vez de entregar sus trabajos las que nos los han enviado, de los exámenes, las tareitas, y repasar la clase durante la próxima semana y tomen sus anotaciones cuando la estén repasando y escuchando de nuevo para, ¿verdad? Que puedan buscar más de estas condiciones y profundizar más en los temas, en las señales, los síntomas, las recomendaciones, los diferentes manejos y demás. Así que aquí estamos a las órdenes. Si no hay dudas ni preguntas, que tengan un lindo fin de semana.